Él murió. Yo soy el muchacho, el que ayer le vieron en un bar borracho. Un muñeco de trapo drogado en el rincón de su habitación. Salvación hay en Jesús. Él murió por mí en la cruz. Me alzó en sus brazos, sanó mis heridas y al redil volvió. Con el alma herida, la sonrisa fingida y un dolor que ocultar. Arrojé la botella cuando de mi Jesús alguien me vino a hablar. Salvación hay en Jesús y Él murió por mí en la cruz. Me alzó en sus brazos, curó mis heridas y al redil volvió. Dios le bendiga, hermanita Rebeca. Madre, Dios le bendiga, hermana Rebeca Núñez, hermana Mónica Olivares, Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué bueno que ya están aquí. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestra lectura que tenemos cada noche y vamos a abrir nuestra Biblia. Prepare su Biblia, abra su Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 8. Vamos a continuar la lectura que tenemos de este libro de los Hebreos. Gracias a Dios que nos ha permitido estar leyendo este hermoso libro. Amén. Bueno, vamos a orar, los que ya estamos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder comprender este capítulo de la Escritura. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre, Dios eterno. Gracias te damos, bendito Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor Jesús. Gracias por este tiempo que nos concedes acercarnos a tu presencia, Espíritu Santo. Te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, el poder comprender tu palabra, aprender de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por mis hermanos que se están conectando, que están conectados y se van a conectar, y los que van a ver el video más adelante, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, abra su Biblia en Hebreos capítulo 8, hermanos. Hebreos capítulo 8. Vamos a darle lectura a este capítulo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder comprender. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Amén. Y ya después vamos a ir analizando verso por verso. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 8 del libro de los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hasta ahí nos vamos a quedar en el verso 9 del capítulo 8 del libro de los Hebreos. Hermana Lulú, hermano Ricardo, los que se están conectando, estamos en Hebreos capítulo 8, del 1 al 9. Y vamos a empezar a escudriñar estos versos, ¿verdad? Este capítulo 8, hermano, es un resumen de los puntos vistos anteriormente sobre Jesús nuestro sumo sacerdote. Estos son puntos que vamos a estar viendo de los capítulos anteriores, ¿verdad? Esto lo recapitula el escritor de Hebreos. Y comienza este versículo, hermana Loreni, Dios le bendiga, mi hermano Haroldo, bendiciones a cada uno de ustedes. Entonces, el punto principal de lo que venimos diciendo, comienza este verso diciendo así, ¿verdad? El punto principal de lo que venimos diciendo, tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, quien ministra por todos desde una posición de autoridad en el cielo. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo analizamos, ya lo estudiamos, ¿verdad? Que Jesús es el que ministra en el cielo por cada uno de nosotros. Él aboga por nosotros. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿verdad? Ningún otro sacerdote había hecho eso anteriormente. Ninguno de la orden de la tribu de Leví, de los sacerdotes de la descendencia de Aarón, o ninguno murió y resucitó y está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nadie, ¿verdad? Solamente Jesús. Ese Jesús que viene de la tribu de Judá, ese Jesús que es sacerdote según el orden de Melquisedec, él es el que murió, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Bueno, se sentó a la diestra del trono. Además, Jesús se sentó en el cielo en contraste con el continuo servicio del sacerdote bajo la ley de Moisés. El tabernáculo y el templo del antiguo pacto, quiero que ponga mucha atención en esta palabra pacto, porque vamos a estar ahora oyendo mucho acerca de pacto, 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 ¿verdad? Entonces ahora vamos a centrar nuestra atención en esta palabra pacto. Bueno, Moisés y la ley, ¿verdad? Bueno, antes que nada Moisés, ni nadie de los profetas ni de los sacerdotes que han existieron, ninguno se sentó en el trono, ¿verdad? A la diestra, solamente Jesús, ¿verdad? El tabernáculo, ¿alguien sabe lo que es el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo, hermano, era, primero que nada, era una tienda, una carpa, un lugar donde Dios mandó a Moisés a que hicieran una tienda, una carpa, y dentro de esa tienda estaba el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Era un tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? Y ahí hablaba Dios con el pueblo. Entonces,
El tabernáculo y el templo del antiguo pacto tenían hermosos muebles. Eh, Ese tabernáculo, hermano, que estaba en el desierto, fue diseñado de muchas cosas de oro, las mejores telas, la mejor madera. Era algo hermosísimo, ese tabernáculo, ¿verdad? Y el templo, pues no se diga, los que han leído el libro de Reyes o los libros de Reyes se van a dar cuenta, hermano, que el templo que el rey Salomón mandó a construir, el primer templo de Jerusalén, era un templo hermosísimo, era un templo donde se invirtió muchísimo dinero, oro, piedras preciosas, tantas cosas, tenía mucho lujo. Bueno, el templo y el tabernáculo del antiguo pacto tenía hermosos muebles, pero no hubo lugar para que los sacerdotes se sentaran. Oiga bien, no había un momento en el cual los sacerdotes que estaban en el templo o en el tabernáculo ministrando, los que estaban al servicio, nunca se pudieron sentar. No tenían, como decimos en inglés, break, ni tenían tiempo de descanso en español, ¿verdad? Porque todo el tiempo tenían que estar ofreciendo sacrificios, ofrendas, incienso. No tenían tiempo para sentarse porque su trabajo nunca terminaba. Pero en contraste o lo opuesto a eso es que el sacerdote Jesús sí terminó su trabajo. Por cuando él se ofreció en sacrificio y cuando este sacerdote Jesús fue llevado a la cruz, murió, resucita a los 3 días. Primero que nada, cuando estaba en la cruz, él dijo un par de palabras. Dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? He terminado. Y después de resucitar, estar 40 días en la tierra, es llevado a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y cómo sabemos que Jesús, cuando se fue, se sentó a la diestra del Padre? Lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 7. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, mire que Jesús estaba en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y en el capítulo 7, Esteban está siendo apedreado. Jesús ya no estaba en la tierra, se había ido. Y vemos que Esteban mira hacia el cielo. ¿Y qué es lo que vio? Al Padre y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Por eso es que Jesús, este sacerdote, sí está sentado en el trono, ¿verdad? Porque su sacrificio terminó. Su obra como cordero en la tierra terminó. Bueno, Él está sentado en el cielo. Jesús sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el verdadero, hecho por Dios, del cual el tabernáculo terrenal es una copia hecha por el hombre. Aquí le voy a explicar esto que es muy importante. Se habla de dos tabernáculos. Se habla de un tabernáculo celestial y se habla de un tabernáculo terrenal. Ya les expliqué ahorita que había un tabernáculo cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y está en el desierto. Dios mandó a que se hiciera un tabernáculo donde Él pudiera manifestarse y hablarle al pueblo, donde se ofreciera incienso, ¿verdad? En el desierto. Ese era un tabernáculo terrenal, pero la pregunta es, ¿de dónde le vino la idea o por qué Dios quiso que hubiera un tabernáculo en la tierra? Vamos a leer lo que dice Éxodo 25, verso 8 y 9, hermanos. Miren, esta orden que Dios le dio a Moisés viene
perdón, viene del cielo, mire. Dice el verso 8, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, de acuerdo con todo lo que haré contigo. Mire, permítame tantito, déjelo, lo busco en mi Biblia, hermano, porque aquí esta Biblia es una versión, la King, no sé qué, Éxodo 25, 8 y 9, para leer junto con usted a la par. 25, 8 y 9, mire lo que dice. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mire, hermano, quiere decir que Dios a Moisés le mostró el tabernáculo que tiene en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y Dios se lo mostró a Moisés. Y Dios le pide a Moisés que haga un tabernáculo en la tierra como el que vio en el cielo. Por eso es que hay dos tabernáculos, el terrenal y el celestial. Ahora, con esto también quiero refutar la falsa enseñanza de los sacerdotes católicos, donde dicen y buscan para justificar su idolatría a las imágenes. ¿Por qué? Porque dicen que Dios mandó a construir imágenes. Cuando se construye el arca, o el arca de la alianza, el arca del testimonio, ¿verdad? Donde están dos querubines, ¿verdad? Que sus alas pegan el uno con el otro así. Entonces, a través de ese tabernáculo Dios se manifestaba y hablaba. Entonces los católicos dicen que Dios mandó a hacer imágenes para que a través de ellas Él se moviera, Él hablara. Pero no, esta enseñanza que vamos a ver ahorita, vamos a aprender que Dios mandó a hacer esto. Ahorita lo vamos a leer para no irme adelantando. Entonces, vemos aquí que había dos tabernáculos, uno terrenal y uno celestial. Moisés hizo un tabernáculo terrenal conforme a lo que vio allá en el cielo. Y Dios le dijo, hazlo tal como te lo dije o como lo viste. Y así lo hizo Moisés en la tierra. Entonces, ahora, ¿en cuál tabernáculo sirve Jesús? Dice este verso, en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, hecho por Dios. Así que Jesús hoy no necesita entrar a un tabernáculo terrenal. Es más, ahorita ni Israel tiene templo ni tiene tabernáculo. Israel no tiene. ¿Por qué? Porque cuando Salomón construye el primer templo, ¿para qué querían ya el tabernáculo en el desierto? Ya no lo ocupaban. Además, Israel ya no estaba en el desierto, ya había entrado a la tierra prometida, ya estaban en su tierra. Ya no estaba ese tabernáculo porque ya había un templo. Entonces, pero ahorita Israel, hermano, no tiene ni templo, ni tiene ni tabernáculo, ni tienen el arca de la alianza, nada, hermano. Pero Jesús está en el cielo, en el tabernáculo, sirviendo en el tabernáculo celestial. Amén. Espero me esté usted entendiendo. Dios les bendiga. Mil bendiciones a todos los que están conectando. Estamos en Hebreos capítulo 8 del 1 al 9. Algunos han supuesto que el verdadero tabernáculo es la iglesia o el cuerpo terrenal de Jesús, pero lo mejor es entenderlo como la realidad celestial que el tabernáculo terrenal imitó, ¿verdad? Hay que verlo como el tabernáculo celestial. Él sirve en el tabernáculo celestial. Verso 3.
Vamos a ver aquí en este verso 3 que el sacrificio de Jesús o el sacerdocio de Jesús tuvo un sacrificio, un mejor sacrificio. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Oiga, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. El sacrificio por el pecado es esencial para el concepto del sacerdocio. Jesús, representando a un sacerdocio superior, ofreció un sacrificio superior. Él entregó su propia vida para expiar el pecado. Jesús no está en el cielo matando corderos, no está matando becerros, no está matando, ofreciendo ovejas o palomas, ni tampoco en la tierra ya no hay ese sacrificio. El sacrificio perfecto, el único y mejor sacrificio, es el que hizo nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, dice el verso. A pesar de que Jesús nunca ofreció un sacrificio según se dictaba en la ley de Moisés, Él ofreció un sacrificio mejor, a sí mismo. ¿Usted ha leído en la Biblia algún pasaje de la Escritura que diga que Jesús ofreció sacrificios en el templo? No. Mire, hermano, qué diferencia. Jesús nunca entró al templo a ofrecer sacrificios. Primera, porque él no era sacerdote de la tribu de Leví. Él no pertenecía al sacerdocio de Aarón. Entonces él no podía entrar al templo a ofrecer sacrificios. Mas sin en cambio note este detalle. Cómo Jesús, sin ser sacerdote, cuando le traían a un enfermo o una enferma, él lo primero que les decía, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Por eso es que los judíos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, se maravillaban, se quedaban sorprendidos y decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Si los sacerdotes y todos ellos sabían que solamente para perdón de pecados había que ofrecer un sacrificio de algún animal. Y Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Eso era lo que mantenía como locos a los judíos. Y por eso lo acusaban y decían blasfemia. Porque alguien dijo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús decía, tus pecados te son perdonados, porque Él era Dios mismo. Ahora, Él, aunque no pertenecía al sacerdocio de Aarón, Él se ofreció por nuestros pecados. Él era el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Amén. Versículo 4 y 5. Aquí vamos a tratar un punto acerca del templo. Dios les bendiga. Estamos en Hebreos capítulo 8. Lucía Rose, Dios te bendiga. Claudia Gatica, Shalom hasta Chile. Nancy García, bendiciones. Yami, Juan y Moreno. Gisela hasta Argentina, Dios te bendiga. Verso 4 y 5 del capítulo 8 de Hebreos. Así que si estuviese sobre la tierra, oiga bien, ponga atención. Así que si estuviese sobre la tierra Jesús, ni siquiera sería sacerdote. Si Jesús siguiera en la tierra, no sería sacerdote, dice. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando estaba Jesús en la tierra, había sacerdotes y había sacrificios. Si Jesús continuara en la tierra todavía, seguiría habiendo sacrificios, estaría el templo, los sacerdotes seguirían ofreciendo sacrificios.
Pero como ya no hay templo, ni hay sacerdotes judíos ahorita, ni tampoco Jesús está en la tierra, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, aquí voy a hacer énfasis en este versículo y me voy a regresar a donde estábamos hablando del tabernáculo celestial y del tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés aquí, el arca de la alianza y todos los querubines. ¿Qué eran esos querubines? ¿Qué era ese tabernáculo? ¿Qué era esa arca de la alianza terrenal? Dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto que Dios mandó a hacer, hermano, era una figura, era una sombra de las cosas celestiales. Pero Dios no dijo, hagan un tabernáculo, pónganle querubines y van a adorar a los querubines y le van a prender velas y se les van a poner de rodillas y les van a rezar y les van a poner una canasta ahí, una caja como alcancía para que le echen ofrenda. No, hermano. Entonces el católico toma este mandato que Dios le mandó a hacer a Moisés, a hacer el tabernáculo, con esos querubines lo toman para justificar su montón de idolatría que tienen en sus templos, todas las imágenes que ponen de santos y personas en sus templos, lo quieren justificar usando este versículo donde el Señor manda hacer un tabernáculo. Entonces, ¿qué era lo que simbolizaba? Era un simbolismo. Ese tabernáculo simbolizaba el tabernáculo celestial. Amén. Dice, entonces, estos sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué dice en el monte? Porque Moisés subió al monte, a la montaña. ¿Y la montaña que tiene? Monte, ¿verdad? Y ahí el Señor en el monte Sinaí le mostró a Moisés este tabernáculo y le dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Qué le mostró Dios? El tabernáculo celestial. Y le dice, procura hacerlo, ¿verdad? Haz todas las cosas conforme a ese modelo. Como lo que has visto, haz ese tabernáculo en el cielo, en la tierra, perdón, en el desierto. Amén, dice. Ahora, si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote. Jesús no está calificado para servir en el sacerdocio terrenal inferior. Jesús, hermano, no podía quedarse como otro sacerdote más de los que ya había en el templo. No, él no calificaba para ser un sacerdote terrenal. Habiendo aún sacerdotes, muchos que estaban calificados para servir en el sacerdocio según la ley de Moisés. O sea que en la ley de Moisés y de la descendencia de Aarón, había muchos que calificaban para seguir siendo sacerdotes, pero Jesús no calificaba para ese sacerdocio. Él tenía que ser un sacerdote diferente, un sacerdote que venía de la línea de Melquisedec, no de la línea de Aarón, porque él era un sacerdote diferente. Luego dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Había muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra, pero el servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, era realmente solo figura y sombra del superior servicio celestial. Todo lo que los sacerdotes hicieron en el templo era un servicio bueno, ¿verdad? Era un servicio, pero era una figura y era una sombra
de lo que es celestial, de lo que ahora es en Jesús, un sacerdocio celestial. Amén. Espero que me esté entendiendo. Figura y sombra de las cosas celestiales. Mire lo que dice Éxodo 25:40. Le dice el Eterno a Moisés, y mira, y hazlos conforme ellos después de su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Otra vez lo repite. Deja claro que lo que fue construido en la tierra, el tabernáculo de Moisés, fue hecho de acuerdo a un modelo que existía en el cielo. Modelo que se te ha mostrado a Moisés en el monte. El misterio de Jesús como nuestro sumo sacerdote toma lugar en el templo celestial, no en la figura y la sombra. El sacerdocio de Jesús, hermano, era algo verdadero y celestial. No era una figura ni sombra como lo que tenían los sacerdotes de la tribu de Leví. Ellos estaban practicando una figura y una sombra, pero Jesús es celestial y verdadero, lo que es real. Amén. Los judíos de aquel tiempo, hermano, los judíos que vivieron en el tiempo de Jesús y todos los que estaban detrás de Jesús, los judíos del primer siglo sentían un gran orgullo por el templo y por una muy buena razón. Era una obra arquitectónica espectacular. Usted se puede imaginar el templo, por ejemplo, el primer templo de Jerusalén. Luego ese templo fue destruido y volvieron a construir el segundo templo. Jesús pisó el segundo templo. Jesús no pisó el primer templo. Jesús vino a la tierra cuando ya estaba construido el segundo templo. El segundo templo. Ese es el templo el cual pisó Jesús, el segundo. Entonces, toda la gente, hermano, imagínese, había en Jerusalén, llegaban turistas de todas partes del mundo, aún en los tiempos de Jesús. Y usted se puede dar cuenta cuando leemos Hechos, cuando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, dice que había partos, medos, griegos, egipcios, de todas partes había en Jerusalén. Quiere decir que mucha gente iba a Jerusalén y admiraba la obra del templo. Incluso, ¿verdad? Uno de los apóstoles, en Mateo capítulo 24, dice que Jesús estaba sentado y llegaron y le dijeron, ¿verdad, Jesús? ¿Ves? ¿Estás viendo el templo? ¿Ves qué bonito? Estoy parafraseando, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, ¿estás viendo todo lo que tenemos aquí, el templo? Mira qué hermoso, qué bonito. Y fue cuando Jesús les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir que hasta los mismos apóstoles estaban presumiendo el templo tan hermoso que era. Pero, aunque era una obra arquitectónica espectacular, sin embargo, a pesar de lo glorioso que era el templo de Jerusalén, era un templo hecho por manos de hombres. ¿Y sabe ese templo quién lo terminó de construir, hermano? Por más hermoso que era y que era una obra arquitectónica hermosísima, había sido construido por hombres. Y déjeme darle un dato, que ese templo lo terminó de edificar un hombre impío y corrupto, el cual se llamaba Herodes el Grande. Él lo terminó de reconstruir, hermano. Y no era nada comparado ese templo con la gloria del templo celestial en el que Jesús sirvió y sirve hasta el día de hoy.
Nada tiene que ver el templo de Jerusalén, el primero ni el segundo, comparado al templo en el cual sirve nuestro amado Señor Jesucristo. Ese sí es un templo, me imagino. ¿Cómo se lo imagina usted ese templo, hermano? Wow, yo creo que nuestra mente pues no puede estar girando y imaginando cómo será el templo allá en el cielo. Si cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, esta Jerusalén que tenemos ahí aquí en la tierra, allá en Israel, la capital de Israel es Jerusalén, pues todos queremos ir a Israel, ¿no? Nos emocionamos y decimos, yo quiero ir a Israel, porque queremos conocer los lugares. Pero se imagina la nueva Jerusalén, la celestial, la que tiene calles de oro, mar de cristal, y del trono de Dios sale un río. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Jesús. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder. ¿Quién le gustaría ir a ese río de vida? Dice aquí, verso 6. Aquí vamos a tocar un punto en el verso 6, donde Jesús preside sobre un sacerdocio superior con un mejor pacto y mejores promesas. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Jesús obtuvo un mejor ministerio. Ningún sacerdote terrenal podría echar fuera el pecado de la forma en que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Amén. Ningún sacerdote podría echar fuera el pecado como lo hizo Jesús. Es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Así que, hermano, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que quieren aferrarse muchos a volver a la ley, hermano? ¿Por qué quieren abrazar la ley nuevamente cuando la ley dice la Biblia que fue ineficaz? Así que el sacerdocio de Jesús es mucho mejor que el sacerdocio establecido por la ley de Moisés. Recuerda cuando empezamos a leer este libro, vimos que Jesús es mayor que los ángeles y mayor que Moisés. Mediador de un mejor pacto, aparece en la palabra pacto. Jesús ha mediado para mostrar un mejor pacto. Un pacto de gracia, no de obras, que ha sido garantizado para nosotros por medio de un fiador. Como lo dice ahorita el verso que leímos ayer, el verso 22 de Hebreos 7:22, que dice, por tanto Jesús fue asegurado, ¿verdad?, de un mejor pacto, de un mejor testimonio, de un mejor pacto, como lo quiera ver. Es un pacto marcado con creer y recibir en vez de ganar y merecer. Oiga bien, un pacto de gracia es lo que tenemos hoy en Cristo Jesús. Un pacto de gracia, no de obras. En la ley tenías que hacer obras, que ha sido garantizado para nosotros por medio de un fiador. Es un pacto marcado con creer y recibir. Mira el pacto de gracia de hoy. Hoy, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Solamente creer y recibir.
creer en Jesús, creer en el Evangelio, creer que Cristo vino, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Lo crees? Recíbelo. Y si lo recibes, eres salvo. En vez de ganar y merecer. De hacer obras buenas y que por obras buenas y que porque guardé esto, me gano esto. No. Aquí se trata de creer y recibir a Jesús. Establecido sobre mejores promesas. Jesús tiene mejores promesas para nosotros. Promesas que nos sacarán adelante en tiempos de oscuridad y de desesperación. Promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios. Promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de promesas de maldición. Mire, hermano, le voy a decir algo. Le voy a enseñar algo. Algo que erróneamente a veces enseñamos. Ay, ya estoy viejillo. Le voy a leer algo, Deuteronomios 28. Imagínese, hermano, no me acuerdo dónde estuve leyendo estos versículos. Deuteronomio 28. Dice aquí el comentarista: tenemos promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios, promesas de bendición, favores inmerecidos en vez de promesas de maldición. Si usted abre la Biblia en Deuteronomio 28 o Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 28 o Deuteronomio capítulo 30, usted va a leer en el 28 bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Y usted va a leer en el capítulo 30 condiciones para la restauración y la bendición. Bendición y maldición. ¿Verdad? Imagínate. Si yo te leo, ponga atención, Deuteronomio 28 del 1 al 4, vamos a leer al 5, 6. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero quiero que cheque un detalle del verso 1. Dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. Ahora, aquí se está hablando de la ley, no se está hablando de la gracia. Jesús todavía no venía. Se está hablando de la ley. Entonces dice, guarda los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? 613 estatutos, preceptos y mandamientos. Dice, ok, si tú guardas mis mandamientos, si oyes bien, guárdalos. Y luego dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¡Wow! Muchas bendiciones, ¿verdad? ¿Y cuántos no las quieren? Todos las quisiéramos. Pero ahora lea el verso 15 en adelante. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. A ver, supongamos que de los 613 mandamientos que hay, te toca guardar 300, un ejemplo, 300. Pero si tú fallas en uno de esos 300, te arruinaste, mi estimado. Te arruinaste. Ahora, ¿qué sigue?
y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Con un solo mandamiento que no guardabas, dice, maldito serás tú en la ciudad. ¿Te imaginas? Por un mandamiento puedes volverte maldito. Y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición que quebrantó y asombró en todo cuanto pusieres tu mano. ¿Te imaginas? Era una ley que para recibir bendición teníamos que hacer muchas cosas. Y si no las hacías, racatá, venía la maldición. Ahora, la gracia te dice, cree y recibe. Cree y recibe. Entonces, ¿cómo es que pretendemos? Bueno, hay mucha gente, muchos cristianos que hoy quieren ir a guardar la ley. El apóstol Pablo, hermano, leímos en uno de los libros de Romanos, dice que el que está en la ley está bajo maldición. Porque si no la cumplas, eres maldito. Ahí lo dice Dios. Dice, si no guardares mis mandamientos ni oyeres mi voz, maldito serás en la ciudad. Chacho, ¿cómo quieres guardar la ley? Estamos bien en la gracia, ¿verdad? Jesús es nuestro mediador para este mejor pacto. Mediador es la palabra griega antigua mesites, que significa el que está en medio de dos personas y las une. Él es nuestro mediador. Él tomó la mano del Padre y toma la mano del hombre y Él nos une. Él es el mediador. Él es el mero, como decimos por ahí. Moisés para el mediador del antiguo pacto, porque él unió a las dos partes. Jesús es el mediador del nuevo pacto, un mejor pacto, uniéndonos a Dios Padre. Amén. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Dios, hermano, hizo 7 pactos. Dios no es un Dios de pactos. ¿Sí? Muchas veces, hermano, usted va a encontrar predicadores, pastores, evangelistas, maestros, predicadores, que le dicen, pacta con Dios. Dios es Dios de pactos. No, hermano, Dios no es un Dios de pactos. Dios hizo 7 pactos y Él fue quien los hizo. No fue que alguien llegó y le dijo, a ver, Dios, yo quiero pactar contigo. Y Dios dijo, sí. ¿Qué quieres que pactemos? No, Dios es el que hace los pactos. El hombre nunca puede pactar con Dios. Tú no puedes ir a Dios y vamos a hacer un pacto, Dios. No. Si usted lee detalladamente la Biblia, usted se va a encontrar que, por ejemplo, Jacob hizo voto a Jehová. Hizo un voto, no dijo pacto. Es muy diferente hacer un voto a hacer un pacto con Dios. Ajá. El único que puede solamente nosotros entre hombres podemos pactar uno con otro. Pero yo decirle a Dios, a ver, ven, quiero pactar contigo. No se puede, hermano. Dios en la Biblia hizo 7 pactos nada más. Así es que cuando usted oiga a un predicador, pacta con Dios, pacta esto, Dios es un Dios de pactos, eso es un error doctrinal tremendo, ¿verdad? ¿Sabe por qué a veces los pastores o los predicadores no están de acuerdo conmigo? Porque bíblicamente, hermano, yo les llevo la contraria. Cuando yo estoy oyendo algo
que ellos están enseñando, pero no concuerda con la Biblia, yo no voy a aprobar, ni voy a aplaudir, ni le voy a decir amén. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo, ese predicador se pone en contra de mí. Y entonces, como tú no estás de acuerdo en su doctrina, te empiezan a hacer a un lado. Te vuelves el patito feo de la congregación porque no estás de acuerdo en lo que él o ellos están enseñando. Pero hermano, Biblia. Y aquí yo le voy a mostrar algunos versículos de los pactos, un resumen de los pactos hechos a través de la historia del plan redentor de Dios. Uno. Hay un pacto eterno entre los miembros de la divinidad que hizo posible la salvación del hombre, como lo dice Hebreos 13:20, donde dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y lo vamos a corroborar con otro pasaje de la Escritura, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, él dio una cita en Lucas 22, 14 al 20. Y esto corrobora este versículo de Hebreos que dice: y cuando llegó la hora se sentó y los 12 apóstoles con él, y les dijo: con mucho he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y dividir y compártalo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan, dio gracias y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa después de la cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí está, hermano. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí se encuentra uno de los 7 pactos. El pacto que hace Jesús a través de su sangre. ¿Con quién? Con la iglesia, con nosotros. Entonces, vamos a ver otro pacto. El plan redentor de Dios fue continuado por medio del pacto que hizo Dios con Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, dice: y el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendecirás a los que te bendijeren, y al que te maldijere maldecirás. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué pacto le entregó Dios a Abraham? El pacto de la circuncisión, hermano. Ese era un pacto que hizo Dios con Abraham. Primero le dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hizo un pacto con Abraham y le entrega el pacto de la circuncisión. Amén. Ok, existe el pacto mosaico con Moisés. Fue otro paso en el plan redentor de Dios. Y con esto voy a ir terminando y quedan pendientes los otros pactos. Y Moisés vino y contó, está en Éxodo 24 del 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: todas las palabras que el Señor ha dicho, haremos, eso haremos.
Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar debajo del collado y 12 columnas conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron bueyes en ofrendas de paz al Señor. ¿Qué pasó? Huele a humo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puesto en tazones, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar, y tomó el libro del pacto, oiga bien, y tomó el libro del pacto y lo leyó en oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el eterno Jehová hizo con vosotros sobre estas cosas. Ahí se encuentra el pacto mosaico o el pacto de Moisés. Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor Jehová hizo con nosotros sobre estas cosas. Y bueno, voy a terminar así para mañana continuar con el verso 7. Existe el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Y hay otro pacto, el cual encontramos en Génesis también. El pacto que Dios hizo con Noé. ¿Se acuerda cuál fue ese pacto? Cuando después de haber destruido Dios la tierra con el diluvio, ¿qué pacto hizo Dios? Puso como señal de ese pacto el arco iris. Y dijo Dios: nunca más volveré a destruir a la humanidad con un diluvio. Y puso como señal el arco iris, pactando Dios con Noé de que jamás volvería a destruir a la humanidad con agua. Ese es el pacto de Dios con Noé, pacto davídico, pacto con Moisés, pacto con Abraham, el pacto de Jesús, y me falta otro, déjemelo de tarea. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche, mil bendiciones, que esta enseñanza pues sea de bendición a su vida y enriquezca su conocimiento todos los días a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, estoy subiendo los videos a YouTube, ¿verdad? Si usted desea compartirlos por YouTube, adelante, ahí ya puse la página, suscríbase y comparta. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Shalom, shalom.